la clase pasada nos hemos quedado viendo estos tests, estos unit root tests. Vimos, este es el primer pitfall que vimos en Financial Econometrics, ¿no? Este Spurious Mean Reversion. Pero tenemos todavía dos pitfalls más. Eso lo vamos a revisar ahora. El siguiente pitfall es lo que nosotros llamamos Spurious Regression. ¿Cómo viene esto? Supongamos que tenemos dos time series y queremos ver si hay una relación entre estas dos time series. Entonces, lo que uno puede hacer para hallar, ¿no?, esa relación es hacer un análisis de regresión simple, ¿no?, de los que ya hemos visto, digamos, en el curso 1 de econometría, ¿no? Pero cuando uno hace eso, tiene que ser muy, muy cuidadoso con los residuos que encuentra después de realizar la estimación. Ya tiene que chequearlos con detenimiento. Ok, entonces veamos este ejemplito, ¿no? Tenemos S1T, S2T, son dos highly persistent time series. Por ejemplo, puede ser el spot y el future price of an asset, o el forward price. Y como es natural, no puede tener esta hipótesis, ¿no?, que estos precios están relacionados de alguna manera, ¿no?, el spot y el future price. Quiere encontrar esa relación. Entonces, uno corre esta regresión, ¿no?, y obtiene este resultado, ¿no? Estima alfa, estima beta y obtiene unos residuals aquí. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando hace este tipo de regresiones es, como les decía antes, hacer un diagnóstico de los errores, ¿no? Uno chequea el ACF de los residuals o errors, y si este ACF, ¿no?, decae, ¿no?, se reduce muy paulatinamente, podría ser el caso de que este sujeto de aquí, este residual, tiene raíz unitaria. Ya, si este residual tiene ACF que decae paulatinamente, entonces es un indicio de que tiene raíz unitaria. Ahora, formalmente, ¿cómo uno tiene que probar esto? Bueno, tiene que recurrir, pues, a los unit root tests de los cuales hemos conversado en la anterior clase, ¿no?, y probar, ¿no?, estadísticamente la hipótesis de raíz unitaria, ¿no?, sobre este tipo. Eso es distinto. Dos acciones distintas. Ahora lo vemos. Claro, pueden ser dos precios de activos, ¿no? Podría ser, ¿no?, dos precios de activos que tienen persistencia elevada, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí hablamos del spot y future price. Podrían ser dos stocks. Podrían ser dos stocks. Y uno dice, ok, quiero saber si hay alguna relación entre estos. Tal vez si tienes información, ¿no?, o tal vez no la tienes, pero quieres probar esa hipótesis que tienes. Ahora, teóricamente tendría que haber alguna forma de relacionarlas, ¿no? De hecho, en la teoría, en el arbitrage price theory, ¿no?, uno encuentra que el precio
de los activos, ¿no?, dependen de varios factores de riesgo. Pero bueno, de ahí entramos a ese detalle. Cuando pasa esto, cuando uno tiene, digamos, este tipo de situaciones, es mejor hacer una regresión en primeras diferencias. Si estos son highly persistent time series, entonces lo que haces es tomas la primera diferencia y corres esta regresión y estimas alfa y beta. Y vas a tener unos residuos aquí. Nuevamente aquí la idea es hacer un diagnosis, ¿no?, una diagnosis de nuestros residuals, pero en este caso es altamente probable que estos residuals no tengan unit root, porque ya han quitado ese componente a través de la primera diferencia, ¿no? Y la idea aquí es utilizar el ACF no para chequear la existencia de una unit root aquí, sino para ver cuál es la dinámica de este residuo. O sea, ver si qué tipo de modelo está detrás de este residuo de aquí. Y bueno, recuerdan que cuando uno trata de analizar la dinámica, utiliza el ACF y el PACF para tener algún indicio del modelo ARMA que está detrás de este. Entonces la idea es la misma. Vamos a usar el mismo arsenal que hemos visto en nuestros ARMA models para determinar la dinámica. Y entonces lo que se hace es, una vez determinada la dinámica de epsilon t, si quieren, uno regresa al modelo inicial y vuelve a estimar alfa y beta, pero ya los estima por MLI. O sea, haces dos etapas. Primero haces una regresión, obtienes los residuos, ahí es la dinámica de los residuos, determinas cuál es el ARMA model que está detrás de estos residuos, y una vez maximum likelihood estimation. Y una vez que ya tienes la dinámica, puedes volver a estimar todo el modelo, ¿no? Alfa, beta y los parámetros que están detrás de este epsilon t. Porque aquí en este epsilon t vas a tener un ARMA model. Entonces ahí completas toda la dinámica de la ecuación. Y aquí está el pitfall, ¿no? El pitfall es el siguiente, ¿no? ¿Por qué? Y acá hay una pregunta que yo me hago es, why is so important to check the ACF of the residuos? ¿No? ¿Cuál es? ¿No? ¿Por qué necesitamos de esto, no? Para, ¿no? Como dice acá, to avoid the so-called spurious regression phenomenon. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues para eso vamos a realizar un ejercicio en R. Y lo que vamos a hacer es generar dos series, S1T y S2T. Estas series van a ser construidas de esta manera, o sea, como random walks, ¿sí?, donde estos chiquitines son IID. No solamente son IID ellos mismos, sino que entre ellos son IID, o sea, son independientes entre ellos. ¿Okay? No tienen nada que ver uno con el otro. Y así los vamos a crear. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, creen un par de series de esta manera. Y para que todos obtengamos el mismo resultado, fijemos la semilla aleatoria con seed y pongamos 2021 como semilla aleatoria, porque el 2020 no vale. Entonces comiencen así, ¿no? S1, S2.
¿De acuerdo? Ya, acá como harían. Voy a fijar el tamaño de la muestra aquí. Bien, bien. Ahí sigan ustedes. Lo siguiente que van a hacer, una vez generados esos dos, van a hacer una regresión entre S1 y S2. Y eso lo pueden hacer con la función lm. Y con la función lm, lo que van a hacer es esto de aquí. Vamos a ver. En teoría, ¿cuánto debería ser el beta de esa regresión? O sea, olvidemos de lo que salió en la regresión, ¿no? Hemos construido dos... Exacto, es lo que dice Maritere. Debería ser 0, porque si quieren, epsilon 1 y epsilon 2 no están relacionados absolutamente, son dos shocks independientes, ¿no? Y de esa manera es que se han construido esos dos. Entonces el beta debería ser 0. ¿Qué beta les ha salido? Ya, a ver. Podría ser así. Y dos. Oh. Un summary feed. ¿Cómo se lee esto de aquí? Vemos. Aquí está, acá hay data sobre los residuos, ¿no? Y tengo aquí mis coefficients. Net coefficients, their standard errors, their t-values y p-values. Entonces veamos. Maritere nos dijo deberían ser ceros. ¿Y qué salió aquí? ¿no? Este es el intercept y este es el beta. El beta asociado a S2. Nos ha salido menos 0.8407. Con un estándar de error de este tamañito. Y este es su t-value. Y de acuerdo con esto de aquí, ¿qué significa? Si tú construyes un confidence interval para el estimated, todavía va a ser negativo. Eso significa que tu beta es significativo. Tú dices eso de acá, ¿no? ¿Está bien así? Ya, para. Usualmente, ¿no? Y acá están los niveles de significancia, ¿no? Este es 10%, este es 5%, 1%, 0.1%. Esos son los niveles de significancia que usualmente se usan en economía. De acuerdo con esto, lo que dice que aquí es que tiene una probabilidad bastante pequeña, ¿no? Esa es la pregunta que esperaba que pasara. ¿Por qué están relacionados? Por la tendencia estocástica, que no tiene nada que ver en realidad entre ellos. Y esto no es que estén relacionados, ¿ok?
pseudo relationship es lo que llamamos spurious regression. Este es un spurious regression. Por eso que si tú pones un par de precios, nos va a salir a todos lo mismo. Mismo bit. Sí, le debería salir la misma. O sea, si ejecutan todo el script hasta la línea 14, debería salir los mismos estimadores. Quizás lo has hecho varias veces, ¿no? Desde el set seed, ejecútalo hasta la línea 14. Y debe ser de lo mismo que a mí. O tal vez yo lo hice mal, a ver. Voy a hacer esto desde todo. Pero ¿cuál es el takeaway de esto? Es, no debería pasar esto, definitivamente. Porque, como dijo Maritere, estos son independientes. No tiene nada que ver uno con el otro. Sin embargo, encuentras un beta significativo cuando debería ser 0. Y eso pasa porque tus time series son highly persistent. Siempre va a pasar. Es 5.2 por 10 a la 5. Eso es. O sea, es bien chiquitito. Son 5 ceros, no, sí. 4 ceros delante del 5. No siempre, ¿no? O sea, lo que va a pasar aquí, o sea, un indicio de que esto está mal, es que tus residuals van a tener unit root. Sí, Omar, dale. Entendí por qué me estaba saliendo mal. Me estaba saliendo mal porque había puesto el seed así como ponemos en Stata y no como lo ponemos acá en R. Ahora, el hecho de que me haya salido mal también me hizo ver que el intercepto, perdón, el coeficiente del S2 en sí, no siempre es, ¿cómo te digo? No siempre se rechaza, por así decirlo. O sea, no siempre tiene las tres estrellitas al costado. Eh, yo quería saber por qué es que a veces sí, a veces no. Por ejemplo, cuando tú pones el SIT en 2026, ya no tiene estrellitas. No entiendo, realmente. Es que eso va a ser aleatorio, Omar. Lo que dice la teoría es que vas a tender a aceptar, a rechazar la nula más veces de las que deberías. Por eso es que en algunos casos sí podría salirte que no es significativo. O sea, al final es data depende, pero, o sea, ya, si te sale algo así, lo que hay que hacer es ya la diapositiva, chequear los residuos. Entonces regresemos a las diapositivas. Y es lo que dice aquí, ¿no? Although you know the true value of beta is 0, it's likely you will find that beta is likely, no es que siempre. Entonces, algunas conclusiones de este time series regression on highly persistent asset prices is likely to lead to false evidence of a relationship, ¿no? Es lo que hemos encontrado hace un rato en nuestro ejemplo, ¿no? Hay una false evidence de que existe una relationship between S1 y S2 cuando no lo existe. Y esa false evidence se hace evidente, ¿no?, con la significancia del beta. Entonces, por eso es que es mejor trabajar con returns, ¿no? Y eso debería darte una mejor conclusión acerca de la dependence, ¿no?, across assets. Entre assets. Es, por ejemplo, lo que sucede cuando, no sé si en las prácticas, los analistas o los jefes les han pedido, oye, puedes chequear la correlación entre no sé, el cobre y la acción de VAP, los indicadores de riesgo con
de Latinoamérica con el precio de las monedas, el precio del cobre, el precio del petróleo, dependiendo del país, ¿no? No sé si alguna vez han visto eso. Hay algunos países, para algunos países, el precio del petróleo les pega bastante a, su, a su índice, a la medida de riesgo de ese país, medidos si quieren por el CDS o por el ENVI, porque son highly commodity dependent. Por ejemplo, Colombia y México. Brasil también, con el petróleo. Pero lo que tienes que hacer, si vas a calcular, no sé, tú dices, ok, me está pidiendo encontrar una relación, no es que vas a agarrar pues el precio y vas a calcular la correlación del precio con el ENVI. Exacto, a eso vamos a llegar en el siguiente pitfall. Lo que sucede es que si agarras países tal cual, puedes llegar a esta errónea conclusión. Entonces es mejor agarrar diferencias. Por eso lo que deberías hacer es calcular el return del asset price, o sea, el return del oil price contra el return, si quieres, del FX del país que estás analizando, o del ENVI, o del CDS del país que estás analizando. O sea, vas como returns, y a eso le calculas el correlation, porque podrías estar incurriendo en podrías ensuciar si quieres tu correlation. Para que lo obtengas limpio, es mejor tenerlo a través de los returns. Profe, disculpe, el último no lo pude escuchar muy bien, esta última explicación. He tenido problemas con la señal. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, desde luego. No, lo que yo decía es que si a ti te piden calcular correlaciones, oye, hay una relación, sí, pues el precio se ha caído porque te dicen el FX, no, se ha deteriorado porque el precio del petróleo, no, por el huracán, no, el huracán que ha llegado la semana pasada ha afectado la provisión de oil, ¿no? En otros países, no han podido salir no sé, pues de México, y eso le ha pegado pues a su moneda. ¿Cómo pruebas que existe una correlación entre estas dos? Entonces, lo más limpio para hallar esa correlación es trabajar con los returns, no con los prices. O sea, el return es mucho más. Sí, lo que sucede es. Sí, pero sí vas a encontrar la correlation entre ellos, porque al final lo que le va a pegar al price es el return. El return es como el shock. Y lo que le daría esta correlación es el shock. Cuando lo haces en prices, no, ahí se puede esconder, o sea, puede ser misleading ese estimador. Podrías decir, no sé, pues el petróleo también le pega, o sea, al FX de Perú. Y si lo tomas en términos de prices, tal vez te podría salir algo, ¿no? Y no necesariamente es lo que pasa. Entonces, ¿cómo limpias? O sea, una forma de encontrar evidencia de una spurious regression es agarrar las primeras diferencias y ejecutas la regresión, y vas a ver que tu beta no va a ser significativo. Entonces, ¿cómo hacemos en nuestro ejercicio? Se puede hacer eso ahí en nuestro ejercicio. O sea, en el ejercicio que hemos hecho, en R, calculen la primera diferencia, ¿no? Y luego hagan una regresión en primeras diferencias. Profe, una pregunta. O sea, basta con descartar o sea, para descartar una relación espuria, ¿basta con tomar diferencias y regresionar sobre eso? Es lo único que tener, ¿no?
no es suficiente. O sea, tiene que haber una teoría que esté detrás que te diga si es que hay alguna relación entre estas dos variables, ¿no? Y eso ahora lo vamos a ver. Pero una manera rápida de ver que efectivamente no hay que la regresión que tenías es spurious, es haciendo esto que tú has mencionado, ¿no? Primera diferencia y ya. Y si no hay una teoría que soporte esto, no, esa relación entre esas dos variables, pucha, no, pues ya, más que tu regresión en primeras diferencias confirma la teoría, la ausencia de una teoría, ¿no? Por eso que uno usualmente parte de teorías. Entonces, si ustedes en su ejercicio, ya eso lo dejo para tarea, calculen la primera diferencia y hagan una regresión. Y el beta que les va a salir no significativo. Entonces vamos, y acá está un poco lo que les decía, ¿no? Hagan este ejercicio de aquí. ¿No? Esto lo pueden hacer con Gonzalo. O ustedes mismos en la comunidad de sus usuarios. Y ahora entramos a ver lo que se llama spurious causality. Y eso es un poco lo que decía, profesor Navarro. ¿A qué se debe que trabajar con returns así que se haga mágicamente station? Por esto, mira. Cuando tú haces, acá hay un typo. Acá hay otro typo, no importa. Acá es los 1. Este es -1. Como yo les había dicho la clase pasada, ¿no? El random walk sirve para modelar asset prices, ¿no? Si ustedes pasan este término de aquí, S1t-1 a la izquierda, ¿qué les queda? No es S1t minus S1 t-1 igual. ¿Y cómo debe ser ese? En todo caso, este patita de aquí es stationary. Y esa es tu primera diferencia, ¿no? Se logra ver por qué en primeras diferencias debería salirle stationary. Cuando trabaja con asset prices, su primera diferencia debería ser stationary. Luego vamos a ver cómo modelar a este tipo de acá. O sea, ya sí sabemos cómo modelarlo, ¿no? Cómo modelo el epsilon 1t, si es stationary, con un arma. Y ya sabemos cómo modelarlo. Luego vamos a agregarle más cosas a eso, pero digamos, ya está, ya tenemos el toolkit necesario para poder modelar, ¿no?, la dinámica de este patita de acá. Ok. Ahora, y aquí en el tercer pitfall tenemos algo revelador. Dice, esa relationship entre dos unit root variables o time series unit root no siempre va a ser espurio. Y es también lo que nos comentó Nicolás. Nicolás me dijo, no. O sea, no siempre va a ser espurios esa relationship. Entonces, si tenemos dos time series, que son que tienen una unit root, ¿no?, y a las time series que tienen unit root también se les llama integrated, ¿ok? Si tenemos dos time series integrated de orden 1 y podemos construir una combinación lineal entre ellas,
tal que esa combinación lineal no tiene unit root. Ok. O sea, no tener unit root significa ser stationary. O sea, supongamos x, y. Ambas tienen unit root y genera una combinación lineal de ellos. Alpha times x, beta times y. Y llámenle a esto sí. Si este sí es stationary, ok, si es stationary, entonces lo que vamos a decir es que este x y este y son co-integrated. Si alguna combinación lineal de dos integrated variables es stationary, entonces estas dos are co-integrated. Es decir, en ese caso, solo en ese caso, nuestra regresión, la regresión que hemos hecho hace un rato, tiene sentido. El beta de ahí tiene sentido. Es significativo y todo. Y este de aquí, de hecho, va a ser stationary. Voy a poner acá, en lugar de A, para que no se confundan alfa y beta acá, es poner A y acá B. ¿Ok? Quieren que vuelva a explicar. La pregunta que tenemos ahí es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué si existe una relación entre esas dos random variables? ¿Y por qué no pasaba antes, ¿no? Cuando decíamos que la regression era espuria? Lo que sucede es que hay una tercera variable, ¿ya?, que afecta a las dos, que no la vemos, digamos, en este caso. No la estamos viendo solamente al ver X y Y. Existe una tercera variable que es la que afecta a las dos. Por eso que están relacionadas, pero están relacionadas a través de esta tercera variable. Ahora, algunos ejemplos de esto es long run consumption and output equilibrium. Nosotros sabemos que en equilibrio el consumo está relacionado con el output. No, no es necesario, ¿no? O, por ejemplo, aquí el spot y future price, bajo no arbitrage conditions, también están relacionadas. Hay una relación de largo plazo entre esos dos precios. O sea, lo emplearías si quieres modelar de manera independiente. Entonces, ¿cuál es la utilidad de cuando, o sea, digamos, tenemos two time series y estas two time series co-integrate o are co-integrated? Entonces, una utilidad de esto es lo que se llama el statistical trading, ¿ya? ¿No? Y en general, digamos, lo que se llama acá es pairs trading, ¿ok? Hay un type de pairs trading. Un pairs trading strategy consiste, ¿no?, en tú tienes que encontrar dos stocks, ¿no?, cuyos precios se tienden a mover juntos. Y se tienden a mover juntos porque el factor de riesgo, ¿no?, que las afecta debería ser lo mismo si uno sigue la teoría de arbitrage pricing theory. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Como estos stock prices se tienden a mover juntos, no es que siempre van a estar moviéndose en la misma dirección. Podría ser el caso que en algunas situaciones estos prices empiezan a diverger. Uno aumenta un poquito más que el otro, pero en el largo plazo estas deberían nuevamente regresar. O sea, si se separan un poco, en el tiempo deberían nuevamente juntarse. Entonces, cuando se separen, ¿no?, cuando haya esta divergencia,
la estrategia debería ser bastante simple, ¿no? Compras la barata y vendes la cara, ¿no? Y vas a hacer esto pues hasta que esa divergencia regrese, ¿no? Estadísticamente lo que uno, digamos, tiene detrás es esta relación de largo plazo que existe entre los precios de estos stocks, ¿no? O sea, hay una cointegración, ¿no? Muy bien. Y eso lo van a ver con Gonzalo también, en la práctica. ¿De acuerdo? Van a hacer un ejercicio, van a tomar precio de dos stocks y van a tratar de evaluar una estrategia de pair trading entre esos dos stocks. Ok, luego tenemos lo que llamamos cross correlation. Okay. Supongamos que tenemos dos financial time series, Y1T and Y2T. Ahora, estas dos financial time series pueden relacionarse o pueden tener cierta dependencia de tres posibles maneras, ¿no? Una es que si quieren, Y1T adelante la otra, ¿no? Y si esto sucede, eso quiere decir que la covarianza o el correlation between Y1T and Y2T plus 1, eso debe ser distinto de 0. La otra posibilidad es que rezague a la otra, ¿no? Y1T rezaga a Y2T. Entonces, en ese caso, matemáticamente o estadísticamente hablando, debería pasar que la correlation o covariance between Y1T and Y2T minus 1 debería ser distinto de 0. Y la tercera forma de que estén relacionadas o que haya cierta dependencia, si quieren, entre una y la otra, es que lo hagan de manera contemporánea. Eso quiere decir que la covariance en el mismo instante del tiempo debería ser distinto de 0. Estos cross correlation o sample cross correlation, que es cuando ya tienes data, van a ser nuestro multivariate analog de nuestro ACF. En el ACF solamente nosotros en el univariate case solamente veíamos uno de estos, si quieren, o este o este. Pero cuando tienes varios activos, vas a tener estos tres tipos de relaciones. Por ejemplo, para el caso bivariate, o sea, dos variables nada más, vamos a tener esa matriz, nuestro multivariate ACF. ¿No? Y ahí en esa matriz van a aparecer nuestros cross correlations. Y en el caso n-dimensional tendrían algo como esto, ¿no? O sea, es lo mismo, solamente que está expresado en términos de expectation. Ahora, ¿por qué es útil, ¿no?, obtener ese tipo de relaciones, ¿no?, estos cross correlation? Porque, por ejemplo, hay activos que no se negocian mucho, ¿no? Los liquid stocks, por ejemplo. Pero sabemos que estos stocks tienen un factor de mercado que los afecta. Ese es el factor de riesgo, el factor de mercado. O sea, yo puedo tener un set de stocks, algunos que son bastante líquidos, otros que no lo son, ¿no? Y yo sé que a todos ellos les afecta un factor de mercado. Entonces, solamente que los líquidos no voy a ver el precio, porque no se negocia tanto como los
los liquid stocks. Pero si puedo encontrar una relación, ¿no?, entre estas dos, podría hacer el ajuste por liquidez a partir de esa relación que puedo encontrar, ¿no? Entonces, en ese caso es útil estos cross correlation. Claro, exacto. Para eso lo vas a saber porque tu market factor tal vez te va a ayudar te va a adelantar información sobre cómo funciona este illiquid stop price. El liquid se va a ajustar más rápido, ¿no? Pero el liquid no. Pero sabes que tiene que llegar al fair value en algún momento. Entonces, ese liquidity correction adjustment lo puedes encontrar a partir de esa relación. Ahora veamos qué son los vector autoregressions o los VAR models. Primero, tenemos, esto no es lo mismo que el VAR. Ya, no es lo mismo que el value risk, así que no nos confundamos. Esta es la versión, si quieren, multivariada de nuestro modelo de time series que hemos visto antes, de nuestro AR1. ¿Ya? Y sirve, ¿no?, para dos cosas también, inference y forecasting. ¿Y cómo se representa un first order VAR? Acá hay n variables y acá está su primer rezago. Este es el intercept para cada una de las ecuaciones, ¿no?, y estos son los betas. Matricialmente tiene mucho, ¿no?, como que resembles el AR1 que hemos visto, ¿no? Vean, phi 0 y 1, solo que en lugar de tener una única random variable aquí, tienen un vector. No, acá tienen un vector. Y en lugar de que el epsilon t sea una random variable, van a tener un vector, un random vector, con una matriz de varianzas y covarianzas. Veamos, por ejemplo, el caso bivariado, ¿no? En el caso bivariado del VAR1 bar, sería este. Acá se ha reescrito todo, ¿no? No lo hemos puesto de forma matricial, sino lo hemos reescrito todo. Entonces vean que aquí a R1T le afecta su rezago y el rezago de esta variable aquí. Ahora, pasa esto porque lo que tenemos aquí también le llaman la forma reducida del bar. ¿Ok? La forma reducida. Porque en realidad sí hay una relación, si quieren, contemporánea entre R1T y R2T. Y esa relación contemporánea, o sea, en el mismo momento del tiempo, porque acá uno dice, no, pero Jesús, acá yo veo que hay una relación, pero acá hay un rezago. Entonces, ¿cómo me hablas de contemporánea? Sí, no, es que en realidad sí hay una relación contemporánea, solamente que está oculta, es latente. ¿Ya? Y está oculta acá, en estos términos de aquí. ¿No? Y esa relación contemporánea va a venir de este término de aquí, de la covariance entre epsilon 1t y epsilon 2t. Porque esos son los que le imprimen, si quieren, el shock y hacen que se genere R1 y R2. Ah, perdón. Claro, estos dos de aquí son los shocks, son las innovations que hacen que, digamos, R1 y R2 sean estocásticos. Y entonces la covariance
entre estos dos, que es sigma 1, 2 o sigma 2, 1, lo mismo, es lo que va al final determinar la contemporaneous relationship entre estos dos. Ahora, así como en el AR1 model, claro, podrías hacerlo. El problema de incorporarla directamente, Omar, es que no vas a tener, no vas a poder estimar todos los parámetros de manera completa. Cuando tú incorporas la otra variable de manera contemporánea, lo que vas a obtener es lo que llamamos un structural bar. ¿No? Y tienes que hacer algunos supuestos sobre el valor de alguno de los coeficientes, porque no puedes estimarlos todos. La forma reducida, que es la que tenemos acá, sí es estimable completamente. Y la forma como es que tú, digamos, estableces supuestos sobre los coeficientes, viene de la teoría. Les voy a dejar el capítulo del libro para los que quieren seguir investigando por ahí. Pero per se así, tal cual como está este modelito, ¿no? Uno puede usarlo para poder hacer forecasting. ¿Por qué? Porque tienes que, ¿no? Tus variables dependen de sus rezagos. Y es buenazo porque eso es lo que necesitas, ¿no? Digamos, el objetivo una de las cosas que uno debe llevarse el curso son las capacidades de hacer forecasting con nuestros modelos. Ahora, ¿cómo se estima este modelo? ¿No? Cuando el VAR es unrestricted, o sea, tiene todos los coeficientes como aparece aquí. Entonces uno lo que puede hacer es estimar cada una de las ecuaciones por OLS. Y en R hay una library que te permite estimar esto directamente, ¿no? De hecho se llama VARS. ¿Sí? VARS. Entonces, en ese sentido, como dice acá, a veces estamos interesados, ¿no? En ver si existe esta relación causal, digamos, estadística, ¿no? Si, por ejemplo, el rezago de R2T causa el valor corriente de R1T. Entonces dice, ok, me suena razonable esto, lo que yo haría sería, de acuerdo con eso, es hacer esta estimación, ¿no? Y probar la significancia de este beta, ¿no? R1T versus R2T minus 1. ¿No? Y si este beta es significativo, entonces sí diría pues que el lag value diría, ¿no? Que el lag value de R2T causa, en el sentido estadístico, o sea, temporalmente, su valor pasado, ¿no? Causa R1T. Entonces, suena bastante razonable. El problema de hacer esto, ¿ya? Y aquí es donde vamos a encontrar nuestro siguiente pitfall, es que tal vez esta time series es persistent, es highly persistent, o no, ni siquiera highly, es persistent, es decir, depende de sus propios valores pasados. Entonces, si tú no incorporas los lag values de R1T, vas a sesgar tu estimación de tu beta. Entonces, ¿cómo debería ser la regresión que debes hacer? Pues tienes que, ¿no? Y eso te puede llevar, como dice acá en el recuadro, ¿no? Puede llevarte una false conclusion de que R2T-1 causes R1T, que es llamado también spurious causality. Entonces, lo que tienes que hacer para poder evaluar la causalidad es correr este VAR model a todo el modelo
No esta ecuación de aquí, sino todo el modelo tienes. ¿No? Y esos coeficientes te van a dar información sobre esa causalidad. El phi 21 y el phi 12. Es decir, si este phi, y ustedes mismos me van a responder, phi 12 es significant, ¿no? Significant at some level, entonces, ¿qué dirían? Claro, es related. In statistical terms, we call this relationship as causality. Okay, you say it explains when there is a theoretical background about that the relationship between those two random variables. If there is no a theoretical relation, you will say the lag explains the other one. You say there is a causality in statistical terms. That causality is called also Granger causality. Okay, and the Granger causality is defined as this way. You said R2T is caused in a Granger way, R1T if this coefficient phi 12 is different from 0 or significant. Okay, eso es lo que pasa. Y lo mismo decimos en el otro sentido, ¿no? Para el caso de R1 y R2. Lógicamente, en algunas ocasiones vas a incorporar los rezagos, ¿no? Slack de R1, R2, ¿no? Para poder, digamos, terminar de explicar la significancia de estos coeficientes. O tener un VAR2, VAR3, cosas del estilo. Pero nuevamente, o sea, ¿cuándo se da esta causalidad errónea? Porque tú solamente estás haciendo esta regresión. ¿No? Cuando no deberías hacerla. Si tú tienes esa hipótesis, lo que tienes que hacer es, lo correcto es hacer, no, correr el VAR model. Para que no se esconda detrás de este beta, ¿no? El hecho de que este R1 es persistent, ¿no? Que tiene sus propios pasados, sus valores pasados afectan su valor. Todavía no tengo todo un poquito integrado en la cabeza, pero a ver, al principio de la clase vimos que teníamos que, o sea, no podíamos, a ver, si teníamos dos variables que se correlacionaban, por así decirlo, una con la otra, no podemos aplicarles OLs de frente porque puede haber el problema de que ¿cómo era? Que sean unit root, algo así, no me acuerdo bien la cosa. Pero, o sea, ahora estamos viendo de que si tenemos dos variables distintas, ahí sí podemos hacer el OLS, o sea, es lo que no me queda del todo claro. Ya, lo que sucede es que estas variables no son unit root, son solamente persistent. O sea, son stationary. Perdón, sigue. Tienen que ser stationary para hacer este análisis. Porque, si quieres, esto es el análogo del AR1, ¿no? Y para el AR1 tú trabajas con stationary random variables. O stationary processes, ¿no? Acá es la misma idea. Aquí ya te aseguraste que son stationary. Y bueno, todo lo demás ya se cumple. O sea, que si las dos variables no son estacionarias, ahí sí tenemos que encontrar una relación entre ellas y darles como que una combinación lineal. Pero si son coestacionarias, ya podemos aplicarles de frente el OLS. Así es. Entonces vamos a hacer una introducción a pairs trading, ¿ok? Ya con eso terminamos. ¿Qué es el pairs trading? El pairs trading es una market neutral trading strategy.
Y en esta estrategia, ¿no?, tiene, digamos, varias versiones, ¿no? Una de esas versiones es lo que se conoce como Statistical Arbitrage Pairs Trading, ¿no? Y el Statistical Arbitrage Pairs Trading lo que hace uso de lo que ya hemos visto hace un rato, ¿no? De estas ideas de cointegration y algo que lo van a conocer, lo que se llama Error Correction Model, ¿no? ¿Y cuál es la teoría que está detrás de de que se pueda usar este Statistical Arbitrage Pairs Trading? Es lo que nosotros en Finance llamamos el Arbitrage Pricing Theory, ¿no? De acuerdo con el Arbitrage Pricing Theory, los stock prices, los asset prices, están afectados por el mismo factor de riesgo. Puedes tener, hay activos, ¿no? Hay stocks que están afectados por el mismo factor de riesgo. Si quieres, el factor de mercado. Y cuando tienes activos que están afectados por el mismo factor de riesgo, entonces sus precios deberían ser muy parecidos. Y si a pesar de que están afectados por el mismo factor de riesgo, en algunas ocasiones estos precios pueden diferir. Y si difieren, entonces lo que probablemente está pasando es que uno está overpriced y el otro está underpriced. Pero sabemos que en el tiempo deberían nuevamente converger, juntarse de alguna manera. Ahora, este gap entre estos dos share prices, vamos a llamarle spread. ¿Ok? Spread, en la medida que sea grande, va a ser más grande la magnitud del pricing de estos stocks, ¿no? Y cuando el mispricing es grande, eso también te va a llevar a que el profit potential sea también grande. Porque si están mispriced, lo que, digamos, te dice tu estrategia es compra el barato, ¿no? Y short sell the expensive. Y así. Esa es la estrategia básica, ¿no?, de trading. Entonces, ¿cuál es el theoretical framework de esto de acá? Veamos con el modelito. Entonces, consideremos tus stocks, ¿no? O hagan tú. Ahora sea este capital P, el observed price del stock I a time T. Y si le tomamos el log, el small p va a ser el log price, como es natural. Asumamos que este log price es a unit root no stationary time series, por lo que sigue un random walk model. Entonces yo puedo escribir ese log price de esta forma, ¿no? Y es lo que ya hemos visto hace un rato, donde este RYT es el return, el log return. Y vamos a asumir que, bueno, forma una sequence de uncorrelated innovations. Y acá viene el supuesto para el APT. Acá dice, si dos stocks tienen similares factores de riesgo, entonces esos prices deberían cointegrar. O sea, estoy saltando de la teoría del APT a algo un poco más empírico, que es cointegration. Entonces, si estos dos prices are cointegrated, entonces yo puedo encontrar una linear combination tal que, y acá está mi linear combination entre estos dos prices, ¿no? Y eso lo estoy denotando como W, ¿no? O omega, ¿sí? Esta serie de aquí va a ser stationary, va a ser mean reverting. Entonces, yo puedo construir esto es como una especie de VAR, pero este modelo de aquí se le llama un Error Correction Model. Si quieren, lo que está a la izquierda están los returns, los log returns, porque es la primera diferencia de los prices. Y eso depende de qué, del desvío de esta variable de aquí con respecto a media.
de ese gap, de ese spread. Ese spread entre esos dos prices, ¿quieres? Este es el spread entre esos dos prices, solamente que acá hay un coeficiente, ¿no? No es el spread limpio, ¿no? Sino es el precio de uno menos un coeficiente por el precio del otro. Ese spread, como es stationary, debería ser mean reverting. Eso quiere decir, una vez se va a desviar de su media, que es mu, omega, pero en algún momento tiene que regresar. Y cuando regrese esto se va a hacer cero. Entonces, si nos damos cuenta, estos returns dependen de este gap, de esta desviación, ¿no? De los precios con respecto a su long run equilibrium. Y esa desviación debería ser stationary. Y estos alpha 1, alpha 2, ¿no? Lo que me va a decir es cómo esa desviación afecta los returns de estos stocks. Y de hecho, si está hablando que hay una mean reversion, el signo de estas dos debería ser distinto para que puedan converger. Consideremos el siguiente portafolio, ¿ya? Long one share of stock 1 y short gamma shares of stock 2. Ok, si me voy long de stock 1, entonces el retorno de ese portafolio tiene que ser el retorno de irme long este stock menos el retorno de irme short gamma veces el otro stock. ¿De acuerdo? Si yo arreglo esto de aquí, ¿qué es lo que tengo a la izquierda? Tengo el gap en el momento I, T más I. Y acá tengo el gap en el momento T. Entonces, te das cuenta que al final el return del portfolio I periods ahead va a ser simplemente la diferencia entre ese gap I periods ahead y el gap hoy día. Lo llamamos el incremento, ¿no?, del spread. O sea, no depende, si se dan cuenta, ese retorno no depende de los prices, depende del gap nada más. Inclusive, sí, pues, sí. Mejor no me tomas ideas para que no se confundan. Sí, yo creo que hasta aquí estamos bien. O sea, van a ver un ejercicio empírico con Gonzalo, de todas maneras.